Thank you very much. Muchísimas gracias, Chanel y Benoit, por la introducción. Una cosa importante es que la crisis de que hablamos es parte de una crisis global de recursos humanos y Giorgio Cometo está hoy con nosotros de la UA y él va a hablar del contexto global de la fuerza laboral del OMS. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Es una oportunidad muy buena para nosotros. Voy a darle un contexto para el discurso de hoy para hablar de la fuerza laboral sanitaria. Recientemente hay mucha tensión en los recursos humanos, sobre todo cuando se habla del objetivo de cobertura universal de sanidad y sobre todo porque esta meta no se puede reunir y porque también hay una discusión de seguridad sanitaria, sobre todo con ébola. Hay muchos análisis y hay revisiones de pares también sobre estos temas. Hubo un foro y hicimos un análisis de una simplificación para la cobertura universal de salud. Y lo que vimos fue que la mayor parte de los países en el mundo tienen un problema, hay un desafío aquí porque hay una escasez, aquí lo ven en este mapa, y en países que aún no tienen problemas con escasez, por ejemplo, países de alta renta como Europa, América del Norte, aún en esos países tienen problemas con recursos humanos, tienen problemas con distribución, con costes altos. Y esto es un problema global, pero también es una oportunidad para crear un marco, porque esto requiere un contexto global o una solución global. En este análisis, normalmente se pone un enfoque y esto se ve en lo que se ve en los periódicos y hicimos un programa de modelación y vimos que hubo una escasez de 7.2 millones de trabajadores en el ámbito sanitario y eso va a subir a el 12.9 millones. Pero esto solamente no es una cuestión de cifras, pero también hay una comadrona, por ejemplo, eso es una cuestión pertinente. Pero para adelantar en este ámbito, también tenemos que ver otros asuntos. Por ejemplo, la comadrona está disponible ahí donde tiene que estar, cuando tiene que estar. Los servicios están disponibles sin barreras geográficas, por ejemplo. También es importante ver si el servicio que proporciona es aceptable y si ese servicio se proporciona con respeto. La calidad también es muy importante porque es solamente con una fuerza laboral de calidad que podemos hablar de una fuerza efectiva. La comadrona tiene que estar disponible, sin barreras, un cuidado bueno y también si tiene las competencias para proporcionar el cuidado sanitario. Este cuadro es genérico. Esto
no es específico a la cadena de suministro para la fuerza laboral, pero también es una manera de pensar de la cadena de suministro. Hay muchos retos de la fuerza laboral sanitaria, pero también podemos pensarlo de otra manera. Podemos pensar en cosas que son más específicos a la cadena de suministro sanitaria. Aquí tenemos tres categorías. Tenemos las pruebas, la evidencia. Muchas veces nos quejamos que no tenemos los datos necesarios. Pero en el ámbito de la fuerza laboral sanitaria, la situación es aún peor. Yo creo que los datos son muy limitados si pensamos en disponibilidad, distribución, competencias y por el estilo. Y esto también es un problema muy agudo en países de baja renta. También si miramos las estrategias nacionales o los componentes de las estrategias nacionales de sanidad, vemos que la fuerza laboral y la cadena de suministro de ello no es parte del presupuesto. Muchas veces vemos, por ejemplo, asistentes de farmacéuticos o farmacéuticos, pero casi nunca se habla de especialistas de logística, de almacenaje, de cadena de suministro, y todo esto es muy importante para gestionar la cadena de suministro. Los retos, los desafíos, hay muchos, pero me gustaría hacer hincapié en algunos que tienen que ver con el liderazgo y con el talento. Yo estoy hablando con una colega de la OMS, Lisa Heckman, no sé si todavía ha llegado, pero ella me dijo algo que fue muy interesante. Cuando pensamos del liderazgo de la cadena de suministro, por ejemplo, los gerentes de las tiendas centrales, tienen responsabilidad por el presupuesto, pero no por garantizar el acceso al pueblo, o sea, proporcionar la medicina al pueblo. O sea, uno tiene que tener los dos objetivos en mente, o sea, el suministro, pero también el acceso. Esto es una dimensión muy importante para lograr una gerencia efectiva. Y necesitamos una gobernanza más fuerte para poder atraer talento a este ámbito. Acciones. Muchas de las acciones se pueden implementar o ejecutar de la misma manera que se puede hacer para la fuerza laboral. Aquí podemos ver el sector educativo en buscar aprendices, estudiar el dinámico de la fuerza laboral para poder retener los empleados. Hay muchas políticas que tienen que ver con producción, el flujo hacia adentro y hacia afuera y para optimizar el rendimiento. Muchas cosas aquí también son similares en la cadena de suministro. Por ejemplo, en el sector educativo, uno se tiene que asegurar de que las competencias que se requieren están en línea con las realidades. También la formación, la
retención en lugares rurales, también el dinámico de el mercado laboral para poder hacer frente a la competencia y poder retener los empleados. Estos son conceptos que aplican en la cadena de suministro y también de cara a la fuerza laboral. Pero hay otros aspectos que son más específicos. Por ejemplo, escasez. Algunas veces la escasez es muy, muy importante y esto requiere unos esfuerzos más contundentes y también las competencias relevantes para educación preparatoria de la personal. El personal de la clínica algunas veces no tienen idea de cómo funciona una cadena de suministro y tener este tipo de competencia es importante de cara a la fuerza laboral. También esfuerzos para profesionalizar la fuerza laboral. Hay una necesidad para consolidar la capacidad, por ejemplo, en compras, previsiones, calidad. Yo pienso que ustedes tienen un argumento muy singular. Normalmente la fuerza laboral en la cadena de suministro es bastante pequeña y eso es un elemento. Y otro elemento, el desgasto, porque hay compras no necesarias, hay problemas de distribución de medicinas y es de una proporción tan grande y yo creo que hay evidencia de esto en esta conferencia, que uno pudiera economizar tanto que uno pudiera tener una inversión más efectiva. Y todo esto mediante una fuerza laboral más profesional. Hay mucha tensión política en recursos humanos. Hubo un foro hace un año en Brasil. Hubo los gobiernos que asistieron, querían un reconocimiento de los objetivos de recursos humanos. El llamamiento del foro se llevó al World Health Assembly y ellos respaldaron el llamamiento, pero también pidieron un desempeño de una estrategia nueva. El proceso para desempeñar esta estrategia se está laborando y estamos recabando pruebas y evidencias porque esto necesita ser relevante para todos los países. Los retos no es solamente para países de baja renta, pero para todos los países. El objetivo es tener una estrategia efectiva a todos niveles y esto es uno de los elementos de discusión de prioridades post-2015. El proceso comenzó en el 2013
y ahora estamos en una consulta pública y me gustaría que los anfitriones aquí pudieran ser parte de esta consulta. Esto va a ser la base del desempeño de la estrategia global y este proceso corre hasta el fin del 2014 y el año que viene el Consejo del Global Health Fourth Alliance va a reconsiderar el borrador de la estrategia y va a proporcionar unas recomendaciones. En ese punto, el proceso continúa con las modalidades típicas de la OMS y los Estados miembros de la OMS pueden participar en la fomentación de la estrategia. En agosto y septiembre, los comités regionales van a trabajar con la estrategia y entonces la Asamblea General de la ONU va a refinarlo y entonces en el 2016 se llevará a la Asamblea Mundial. Aquí, esto es de Mary Paul Keeney. Voy a darle un momento para leer lo que dice esto. Las fundaciones para una fuerza laboral efectiva para el futuro se están deshaciendo porque no hay un suministro de profesionales. Esto es algo que también se puede decir de la fuerza laboral y la cadena de suministro de ello. Anticipamos y planificamos y cuando hacemos esto necesitamos pensar en el futuro. En el sitio web hay enlaces a las fuentes que usé y cómo ustedes pueden ser parte de esta estrategia. Gracias.